Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Una cicatriz en el alma de la humanidad. El rey Maras de Resópolis caminaba por el campamento humano. Su armadura dorada atraía miradas incluso de parte de aquellos humanos. Eran un pueblo extraño, tan desesperado por suprimir su propia naturaleza, aunque le habían dicho que eran los mejores guerreros del Águila de Acero, o como ellos lo llamaban, la Federación Unida de Terra. Él mismo, un acólito del templo de Res, entendía muy bien que cuanto mejor era un guerrero, menos emociones mostraba. Pero estos humanos parecían esforzarse demasiado por parecer autómatas. Ciertamente dirigían las cosas como un mecanismo bien aceitado, eso era seguro. Si no fuera el rey, probablemente no podría caminar tan libremente por su campamento, y aún así, tuvo que recibir una escolta. Dijeron que era necesario para evitar que fuera atropellado por una de sus máquinas y causara un incidente diplomático. Sus estructuras parecían tiendas de campaña metálicas, todas tan similares entre sí que parecían hechas con el mismo molde. Lo más sorprendente era que habían logrado construir una pequeña ciudad con esas tiendas metálicas, y en apenas un solo día. Un soldado, asignado como su escolta, señaló una de esas extrañas tiendas metálicas, una que era 3 veces más grande que cualquier otra. Algunos soldados humanos cargaban una enorme caja hacia el interior de esa tienda, y fue entonces cuando lo vio. El general Jake Abramson. La primera vez que lo conoció, el humano vestía ropas más elaboradas que las que llevaba ahora. De hecho, en ese momento, el general llevaba la misma tela de patrón extraño que los otros soldados. El general no lo notó mientras seguía a los soldados humanos que cargaban la extraña caja hacia el interior de la tienda. General, ¿qué es eso? Dijo Maras al entrar a la tienda y ver al general observando con intensidad esa caja abierta. Parecía mirarla con odio. Esto es un dispositivo nuclear, Rey Maras, dijo sin apartar la vista del arma nuclear que tenía grabado el nombre de Ragnarok y una clasificación de 50 megatones justo debajo del símbolo de radioactividad, junto a una pantalla negra. Así que trajiste el más poderoso de tus armamentos. Maras se acercó para echarle un vistazo al arma. Aparte de los escritos que no podía entender, le parecía una caja cualquiera, con un montón de cables de colores corriendo por todos lados. Maras se sintió algo decepcionado. Esperaba al menos luces o algo más impresionante. En cambio, solo era una caja aburrida con una pantalla apagada. No tengo intención de usarla jamás. El general cerró la caja, apartó finalmente la mirada de ella y miró a Maras. ¿Por qué no? Rey Maras, ¿alguna vez ha visto cómo una ciudad entera desaparece? ¿Cómo millones de vidas se extinguen en cuestión de segundos? ¿Con un solo movimiento de la mano? No puedo decir que sí. Pues yo sí, dijo señalando hacia la puerta al otro extremo de la tienda y caminando en esa dirección. Maras entendió rápidamente que el general no quería hablar del tema ahí, frente a los demás humanos, y que lo estaba invitando a su habitación privada. Al acercarse, Maras vio que el cuarto estaba hecho de algún tipo de vidrio. Dentro había una mesa metálica con una pantalla, 2 sillas frente a ella y una detrás. También había un soporte con armas y un par de cajas metálicas más. Jake entró primero y señaló una silla, mientras él se sentaba detrás de la pantalla. Con unos toques, las paredes transparentes del cuarto se volvieron opacas. Entonces, ¿ha visto esa arma en acción? Sí, la he visto. Jake abrió una botella de un compartimiento bajo la mesa y sacó una botella de whisky con 2 vasos pequeños. ¿Y es tan mala? Maras observaba el líquido marrón y transparente que llenaba los vasos.
Desarrollamos esta arma hace unos 1000 años y la usamos con furia en la guerra por primera vez, solo para darnos cuenta de que si así se veía una guerra total, ya no podríamos librarla más, porque acabaría con todos nosotros. Jake levantó el vaso de whisky, invitando a beber. Maras lo imitó, y ambos bebieron un sorbo del alcohol con sabor a roble al mismo tiempo. ¿Y qué pasó? En 1945, uno de los estados-nación de la antigua Terra lanzó 2 bombas atómicas sobre otro estado-nación. Solo eran pequeños petardos en comparación con lo que tenemos aquí. Claro, otros métodos de destrucción usados por las naciones en guerra causaron pérdidas aún mayores, pero requerían tiempo y cantidad. Esta arma, en cambio, era tan devastadora, tan poderosa, que nos hizo retroceder de nuevo antes de usarla con ira. Los que estaban justo en el epicentro fueron atomizados al instante, y los que estaban a unos cientos de metros solo dejaron marcas de quemaduras en las paredes. Y esos fueron los afortunados, porque los que sobrevivieron al impacto inicial murieron lentamente, con agonía por la radiación. En los siguientes 4 meses se estimó que murieron hasta 220,000 personas. La nación en guerra, pese a su fanatismo, se rindió poco después, porque aquello ya no era un arma de guerra, era una herramienta de destrucción absoluta, y ningún fervor podría igualar al poder de los dioses que ahora estaba en manos de su enemigo. Tiene sentido, general. Supongo que esa nación conquistó tu planeta poco después. No lo hizo. Verá, Rey Maras. Los humanos somos ingeniosos. Y en 4 años otra nación ya tenía el mismo tipo de arma. Lo que siguió fue una época bastante interesante. Una llamada Guerra Fría. Fue una época de miedo perpetuo, pese a las diferencias ideológicas y las ambiciones de dominación. Todo el tiempo estuvieron tratando de superarse mutuamente. Eran como 2 muchachos peleando por el corazón de una mujer. Por supuesto, sin llegar a golpearse hasta la muerte. Algunos dicen que esas armas salvaron más vidas de las que quitaron, demostrando un viejo dicho de un creador de armas. Crea un arma lo bastante aterradora y nadie se atreverá a ir a la guerra. Lástima que ese tipo pensaba en una ametralladora. Pero eso fue hace más de 1000 años, general. No podría haber estado vivo en ese entonces. ¿Sabe que los humanos tuvimos una gran guerra hace unos 20 años? La guerra dargoriana. La guerra en la que tu reino y otros reinos humanos lucharon contra el reino de Dargoria. Eran como sus primos, que se modificaron a sí mismos para volverse más fuertes, y por eso desataron la guerra contra los demás reinos humanos, ¿cierto? La ascendencia dargoriana, una colonia separada de Terra, fue uno de los pocos mundos que no sufrió la degradación tecnológica y cultural de la Gran División. En cambio, se enfocaron en la mejora genética masiva de su población y construyeron toda su sociedad con la idea del humano perfecto. Jake lo dijo como si recitara un fragmento de un libro de historia. El rey Mara se veía completamente perdido. Había muchas palabras que aún no comprendía. Jake lo notó, miró su vaso de whisky y se encogió de hombros antes de beber otro trago, como si eso le ayudara a explicarse mejor. Quiero decir, los humanos actuales de los mundos tecnológicamente avanzados somos bastante diferentes de los primeros que dejaron Terra. Escuche, nosotros, los ciudadanos de la Federación Unida de Terra, tenemos terapias y mejoras genéticas obligatorias como parte del sistema médico federal. Tenemos órganos más resistentes, sangre antiséptica e inmunidad genética a la mayoría de los virus. Básicamente, vivimos más y las enfermedades nos afectan mucho menos. Los colistianos tienen modificaciones aún más extensas, que incluyen también cosas cosméticas y rejuvenecimiento. Las corporaciones, bueno, en la confederación corporativa todo se reduce al dinero. Si puedes pagarlo, puedes tenerlo, y muchos lo hacen. ¿Qué tan diferentes eran los dargorianos de ustedes, general? Incluso antes de la guerra sabíamos que podían vivir hasta 300 años sin siquiera usar rejuvenecimiento como los colistianos. Su sistema inmune no solo estaba potenciado,
era completamente distinto al nuestro. Nunca tuvieron cáncer, eran el doble de fuertes que los humanos ordinarios y podían recuperarse de heridas graves. Demonios, podían volver a hacer crecer extremidades. Y eran inteligentes, pero carecían por completo de empatía. Creían que era mejor tener condicionamientos grabados que empatía. Pero no eran autómatas, ¿verdad? Oh, definitivamente no. Todavía podían tener emociones, ambiciones y deseos. Simplemente no podían empatizar con los demás. Tenían orgullo y despreciaban a cualquiera que no fuera dargoriano. Pero sí miraban con desprecio hacia nosotros. Pero quien realmente los despreciaba era el Imperio Neoterrano y la Iglesia de la Luz. Una plaga degenerativa en el genoma humano debe ser purgada. Y con esas palabras comenzaron su cruzada. Un solo maldito planeta puso de rodillas a los dos mayores imperios humanos. ¿Fue una guerra de conquista? Fue una guerra de exterminio. ¿Una guerra de exterminio? ¿Qué quieres decir? No se hizo mediante armas biológicas ni con otras armas de destrucción masiva. Al fin y al cabo, querían esos planetas para sí mismos. Y las armas biológicas pueden tener consecuencias imprevisibles para todos los implicados. Destruirían la fuerza militar enviada para oponerse a ellos, tomarían las ciudades, reunirían a los civiles y comenzarían a ejecutarlos sistemáticamente. Supongo que está en nuestro genoma matar a cualquiera que se vea algo diferente a nosotros. Bueno, en tiempos prehistóricos aniquilamos a casi cualquier otro homínido menos avanzado que nosotros, aunque no éramos tan crueles con los animales. Jake dio un buen trago de whisky, mirando hacia la mesa mientras sus pensamientos intentaban dar sentido a los horrores que había presenciado. Eso es perturbador, general. El rey Mara se llevó la mano a la oreja, con miedo en los ojos. Después de todo, los Eldem se parecían mucho a los humanos, aunque eran algo distintos. Tranquilo, rey Maras. Hicimos mucho esfuerzo por suprimir ese aspecto nuestro. Bueno, al menos en la Federación, y los colistianos también lo hicieron. Qué bueno. ¿Y qué pasó después? No pudimos quedarnos de brazos cruzados y dejar que el genocidio ocurriese. Así que declaramos la guerra a la ascendencia dargoriana, y yo participé en esa guerra. Era un soldado raso de operaciones especiales. Pensando, sí, soy un badass, voy a mostrarles a esos fenómenos genéticos cómo es un hombre de verdad. Vaya que estaba equivocado. Sufrimos pérdidas enormes. Por cada soldado clon dargoriano que matábamos, teníamos que dar 10 de los nuestros. Pero teníamos mejor industria, más naves, más tanques, más naves de ataque, más proyectiles y los superábamos en número de 20-1. Y aún así, fue una trituradora de carne para ambos bandos. Hubo un momento en la guerra en la que me encontré pensando, ¿por qué carajos no estamos usando armas nucleares contra estos malditos? Lo sorprendente también fue que los dargorianos tampoco lo hicieron. Es decir, esa era una guerra a un nivel que justificaría tal destrucción, ¿no? Y otra vez estaba equivocado. ¿Y quién las usó primero? Fueron ellos. Jake terminó su vaso de whisky y se sirvió más. El rey Maras todavía tenía el suyo medio lleno. Finalmente llegamos a su planeta. Eso era todo. Íbamos a poner fin a esta locura. Me encomendaron capturar al Alfa. Era el jefe de estado de la ascendencia dargoriana. Este Alfa estaba en su búnker, rodeado por sus supersoldados principales, monstruos genéticos que cambiaron su longevidad por más modificaciones para ser aún mejores combatientes. Yo y mi unidad, el Servicio Orbital Especial. A diferencia de la Fuerza Delta, mi unidad se especializaba y se sigue especializando en la planificación cuidadosa más que en la respuesta rápida, pero me estoy desviando. Bueno, nosotros teníamos la misión de llevar al Alfa ante la justicia federal por sus crímenes. Luchamos con uñas y dientes para atrapar al bastardo, pero al llegar a su despacho oímos disparos. Derribamos la puerta,
justo cuando ese maldito monstruo genético estaba a punto de terminar con la vida de su propia hija y un niño de unos 5 años que se aferraba a ella. Llenamos al bastardo de plomo. Pero al final del tiroteo, yo fui el último en pie. Fui a revisar si estaba su manifiesto en la computadora. El maldito enfermo, incapaz de enfrentar su derrota, ordenó lanzar bombas nucleares por todo el planeta. Dijo que Dargoria nunca sería subyugada por criaturas inferiores. Y luego, cuando escuchó a nuestro equipo de rescate, fue tras él. Ordenó que trajeran a su familia con él. Tuvieron su última cena. Y luego fue a su computadora e inició la purificación nuclear. La chica decía que teníamos que correr, pero yo sabía que no llegaríamos a la nave a tiempo. Y así me di cuenta de que tenía una maldita bomba nuclear de 50 megatones debajo de su mesa. Logré desactivarla justo a tiempo, pero entonces sentí que la tierra temblaba. En pánico comencé a revisar su computadora con la esperanza de que hubiera alguna forma de desactivar todo de forma remota. Todas las demás bombas habían sido activadas, pero descubrí que tenía acceso a las cámaras de vigilancia de todo el planeta. Así que las usé para ver qué estaba ocurriendo. Prácticamente todas las malditas cámaras estaban destruidas, pero quedaban unas pocas operativas, principalmente alrededor del búnker. ¿Qué viste, general? Lo que era el cielo azul se volvió de un tono marrón. La vegetación alrededor estaba en llamas, y se podía ver fácilmente una docena de nubes en forma de hongo en el horizonte. Luego 2 malditas naves cayeron junto a la cámara. Una era nuestra, la otra dargoriana. Vi a 2 soldados arrastrarse fuera de ellas, con sus rostros derretidos. Ni siquiera la genética avanzada de los dargorianos pudo reparar el daño causado. Y el soldado de los nuestros, bueno, ningún tipo de armadura avanzada podría protegerlo de tanta radiación. Desplegamos una fuerza de más de 10 millones en el planeta. Había alrededor de 1.000 millones de civiles dargorianos y unos 200.000 soldados clon. Todos ellos muertos en cuestión de segundos. Hasta donde yo sabía, solo yo, su hija y ese chico seguíamos vivos en ese planeta. Por los dioses, general. Sí, como dije, es un arma de destrucción absoluta, y no tengo ninguna intención de volver a usarla. Así que tuvimos que quedarnos encerrados en ese búnker durante un par de días. Y lo más fascinante que presencié fue lo protectora que era esa chica con el niño. Aparentemente, ese chico estaba destinado a ser el próximo alfa de la ascendencia dargoriana. El siguiente paso en la perfección humana creada en una probeta. ¿Creada en una probeta? Oh, cierto. Probablemente tu gente no está muy familiarizada con la reproducción artificial. Bueno, significa que no nació del vientre de una madre, sino que fue hecho en un frasco de vidrio mediante tecnología. Deberías haber terminado con esa abominación en ese mismo momento. No se perdona la vida de una cría de dragón, porque cuando crezca será casi imposible detenerla y solo traerá muerte a su paso. No te voy a mentir, tuve los mismos pensamientos. Pero soy un soldado federal. No eliminamos niños solo porque podrían convertirse en monstruos más adelante. Y la chica ni siquiera me dejaba mirar en la dirección de ese chico sin reprenderme. Bastante gracioso que una miembro de una nación de maníacos genocidas me llamara monstruo sin corazón. El mismo que forzó a su gente a tomar medidas tan drásticas. Esa chica estaba delirando. Le tomó tiempo, pero eventualmente aceptó los errores de su pueblo. Fue algo conmovedor verla tan crítica con los menos afortunados. Y aún así, siempre estuvo participando en toda clase de obras de caridad. Realmente dio un buen golpe a nuestro presupuesto. ¿Nuestro presupuesto, general? Hey, la chica era hermosa. Te guste o no, los dargorianos sí perfeccionaron la parte cosmética. Jake se recostó atrás con una sonrisa, brazos cruzados, y Maras negó con la cabeza sonriendo también. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente.
Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.